Poderosa es una empresa minera, como dice ahí, sostenible y responsable. Y se ha propuesto ser carbono neutral al año 2030 para reducir su huella de carbono de alcance 1 y 2. Y además se ha propuesto ser carbono positivo. Se ha propuesto ser carbono positivo al año 2040. En otras palabras, que sus contratistas tengan también una reducción a cero de su huella de carbono. Y cuando hablamos de contratistas, lo principal contrata que tiene Poderosa es traer el combustible a la mina y otros insumos, pero todo es por transporte. Entonces, al 2040. ¿Y cómo lograr esto? Con energías limpias, y con almacenamiento de energía y con la electromovilidad. Entonces, déjenme mostrar este cuadro, que es la problemática de la minería mundial. La problemática de la minería mundial dice que hay 10 preocupaciones del sector minero. La segunda gran preocupación, y ha ido escalando en los últimos 4 años, es la descarbonización. Y uno se pone a pensar, ¿por qué el sector minero ahora le preocupa la descarbonización? Porque los grandes compradores de minerales y de metales están empezando a exigir ya poco a poco de que midan su huella de carbono y la mitiguen a las empresas mineras. Y esto ha sido una publicación de Ernst & Young reciente y es una segunda preocupación después de los temas sociales y ambientales. Entonces, Poderosa actualmente, y estas son cifras al 2022, se autoabastece de 3 fuentes. Del sistema interconectado, el 85%, a través de Hidrandina, de una serie de líneas de 180 kilómetros que parten en Cajamarca, y Poderosa se conecta en Cajabamba a 50 kilómetros. El 8% es de generación termoeléctrica, porque no basta la energía que nos da el CEIN. Hay 2 centrales térmicas y el 7% de una pequeña hidroeléctrica. Con eso se autoabastece. Entonces, Poderosa es consciente que tiene que quemar petróleo todos los días para completar el suministro eléctrico a su demanda minera. Y aquí les presento al aeródromo Chagual, como les decía, ¿no? Está a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Ven la pista al costado del río Marañón, que es uno de los ríos más caudalosos del país, que se va a formar el Amazonas. Y por supuesto es una zona encañonada, ¿no? Hay que aprovechar las horas del sol para el despegue y el aterrizaje de las naves. Y por supuesto se abastecía con grupos diésel. Está lejos del sistema interconectado de la mina y por un tema de calidad de energía se optó por una generación con grupos térmicos. Entonces, ¿qué problemas tenía que resolver este aeródromo? Problemas de tipo de seguridad y salud. Había que mejorar la confiabilidad de las comunicaciones, ¿no? En la encuesta que se hizo a los usuarios, el operador se quejaba de que tenía solamente una radio, que necesitaba más equipos y además se necesitaba utilizar una estación meteorológica recientemente instalada pero con información en tiempo real. Se necesitaba mayor suministro y además se necesitaba reforzar la seguridad para el embarque de las naves, de acuerdo a las normas de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes. Y por supuesto mejorar el sistema de cargueo de equipajes. En medio ambiente se necesitaba reducir las emisiones del grupo electrógeno. Como sabemos, quemar petróleo es emitir CO2 al ambiente. Y reducir el nivel de contaminación que produce el ruido permanente del grupo, ¿no? Y por supuesto reducir uso de papel para secar las manos en los servicios, etc. En el tema social, era necesario mejorar el confort de los pasajeros por la alta temperatura. Hay promedio 30 grados al año. Hay veces que se acerca a 36 grados con sensación de 40 grados y hay que pasar a veces más de una hora en el aeródromo y se necesita realmente un confort al pasajero que no se tenía. Por otro lado, tener más información. Es decir, no había pantallas informativas, no tenía acceso tampoco a la tecnología, a uso de internet. Era una problemática. Se midió la satisfacción del usuario y el usuario estaba entre insatisfecho y medianamente satisfecho. Y por último, se necesitaba mejorar la cadena de frío de los alimentos en el concesionario. Entonces se propuso un gran objetivo general. Vamos a incrementar la capacidad de suministro para mejorar con tecnología, innovación, pero con energías limpias, para mejorar la seguridad, vamos a mejorar la confiabilidad, proteger el medio ambiente y además dar confort al usuario. Y se trazaron algunos objetivos específicos. Por ejemplo, vamos a instalar generación con paneles solares de última tecnología aprovechando la radiación solar. Vamos a instalar un sistema de almacenamiento de baterías para que cuando no haya sol las baterías inyecten la energía almacenada. Y además reducir el uso de combustible en lo posible a cero. Y además vamos a reducir costos de electricidad, ¿no? Que es un tema importante.
Por último, incrementar los vuelos semanales. Antes había 3 vuelos por semana, entonces se quería incrementar esos vuelos. Y además tener una fuente, 3 vuelos no, sino 3 días a la semana, perdón, 3 vuelos por día. Y además tener una fuente de abastecimiento eléctrico alternativa, no depender solo de una fuente. Entonces, con estos objetivos trazados, ya les mostré el mapa solar bendecido con radiación solar, ya les comenté. Aquí está Chagual. De acuerdo a los mapas solares, Chagual tiene una producción específica de 1340 kilovatios hora por cada kilovatio pico, que es buena radiación comparada con mejor que la que hay en Europa inclusive. Entonces, con esos datos también procedimos a hacer una medición de cargas del aeródromo. Entonces, el aeródromo demostró que tenía un consumo de 40 kilovatios hora por día y se proyectaba a crecer al triple, a 123 kilovatios hora por día. Y acordemos de esa cifra, 123 kilovatios hora por día. Y ahí está el diagrama de carga, que se ve con 3 picos, que eran los 3 vuelos que habían en esa época. Y los vuelos entre las 7 y las 2 de la tarde, y de ahí bajaba un poco la demanda. Entonces, teniendo en vista esta medición de cargas, se estableció todas las nuevas cargas que necesitaba. Y ahí nos empezaron a decir los usuarios, necesitamos más radios, mejorar el sistema de comunicaciones, usar el arcodetector, instalar tomacorrientes para los usuarios, ventilación, mayor iluminación, laptops. Y ahí está toda la serie de cargas que nos fueron informando. Entonces, ¿cómo calculamos el nuevo diseño óptimo de los paneles pensando en el futuro, que se va a triplicar las cargas? Dividimos ese 123 que les dije futuro, kilovatio hora, que era por día, perdón, lo multiplicamos por los 365 días del año, nos da la cifra de 44.960 kilovatios hora año. Eso lo dividimos entre el rendimiento que hemos visto en los mapas solares de 1.340 kilovatios hora por kilovatio pico y nos dan los 33 kilowatts necesarios, pero le pusimos un 20% de factor de seguridad y nos dan los 40 kilowatts de paneles solares que teníamos que instalar. Entonces, con esta capacidad de paneles vamos a dimensionar ahora las baterías. Afortunadamente, la carga del aeródromo coincide con las horas del sol. Superpusimos la generación del sol en color amarillo con las cargas del aeródromo, cargas futuras. Y nos encontramos que el sol podía abastecer el 80% de las cargas. Pero había un excedente de energía solar, como ven ustedes en esta zona donde no había cargas. Ese excedente de energía solar fue destinado a guardarse en las baterías. Y las baterías se iban a utilizar en el 20% del tiempo, donde el sol no abastecía a las cargas. Entonces, con ese 80-20 es que pudimos dimensionar el tamaño óptimo. Y acordémonos de la cifra que les dije, 123 kilovatios hora por día, que va a ser la carga futura. El 20% para las baterías sale 25 kilovatios hora por día. Duplicamos la capacidad, como mínimo dijimos tenemos que tener 50 kilovatios hora para tener una autonomía de un día adicional de baterías. Y así fue como dimensionamos el uso de las baterías. Y aquí se hizo una proyección de cuál iba a ser la demanda mensual del aeródromo. Ahí están al año 44.960 kilovatios hora. La energía de los paneles iban a cubrir el 80% y la energía de las baterías el 20%. Y aquí tenemos ya el diseño de la batería óptima, la que seleccionamos en el mercado de última tecnología, baterías de litio. Independiente fue marca Pylontech, hay otras marcas también que cumplen las características que nosotros diseñamos. Aquí hay que destacar que es una batería que produce 4.800 watt-hora, o sea 4.8 kilovatios-hora. Para llegar a los 50 seleccionamos 11, con eso llegamos a 52 kilovatios-hora por día de uso. Es una batería que tiene 16 años de vida porque dura 6.000 ciclos. ¿Qué significa 6.000 ciclos? Que un ciclo es una carga y descarga de la batería. Entonces, si lo dividimos, un ciclo se iba a producir en un día, si lo dividimos entre los 365 días del año, nos da la cifra de 16, o sea, 16 años de vida, cargándola y descargándola todos los días. Entonces, es una ventaja y además tenía una tecnología de seguridad muy alta. Entonces, empleamos el método de solución, el ciclo PHBA, que es un ciclo iterativo, que nos permitió instalar el piloto y volver a hacer una integración adicional con una corrección de las baterías. Entonces hubo una planificación, evaluamos el pedido del área de seguridad, se realizó un estudio de cargas, se elaboró un expediente técnico. En la fase de hacer, coordinamos el presupuesto, ejecutamos el proyecto con el expediente técnico, con un EPC y asignamos a un contratista la ejecución. En la fase de verificar,
pudimos obtener mayor seguridad en la operación del aeródromo y se mejoraron automáticamente los servicios, comunicaciones, información, seguridad, etc. Y en la fase de actuar, creamos un estándar. Esto funciona y funciona bien, pues vamos a replicarlo. No solamente en otros lugares aislados de la empresa, sino también en zonas conectadas a red. Por ejemplo, en lo que son campamentos, oficinas, almacenes, y ya lo venimos haciendo. Tenemos un proyecto de generación distribuida. Entonces, aquí tenemos el proceso de instalación. Lo que ven ustedes en la izquierda son los gabinetes de las baterías dentro de un contenedor, y en el techo están una parte de los paneles. Aquí tenemos todos los equipos Victron Energy, que son holandeses, de donde están los inversores, los controladores, y tenemos los paneles Canadian Solar, o sea, tecnología canadiense, europea y china. Bien, ahí tenemos las dos fases. La primera fase, los 11 kilowatts que se instalaron en el 2019, y después los 28 kilowatts adicionales, totalizando los 40 kilowatts que les comentaba. ¿Cuánto costó la inversión? Cerca de $93.000 en las dos fases. Bien, y este es el sistema, cómo funciona. Los paneles solares generan energía eléctrica en corriente continua. Esto de aquí es gobernado por los controladores. En color rojo, la corriente continua se dirige hacia los inversores, y el inversor envía la corriente eléctrica al aeródromo para su consumo. Pero cuando hay energía adicional, como hemos visto en la curva, esto de aquí es enviado por el servo, que este es el cerebro, el inteligente, de manera automática lo envía a guardarse a las baterías. Y cuando ya hay un caso extremo, alguna falla, pues siempre es posible que ocurra, está como respaldo el grupo. Y lo que es en color verde, la señal de comunicación, el servo, cuando ve que hay falta de producción por alguna razón que pudiera pasar, algún corte, algún roedor que se comió el cable, puede pasar, manda a encender el grupo electrógeno. Bueno, todo eso es posible y así funciona automáticamente. Ya tiene 6 meses funcionando sin ningún problema. Aquí están las dos etapas. Aquí podemos ver la primera etapa. Aquí está el contenedor. Debajo, en el techo están los primeros módulos, los 11 kilowatts. Y en la segunda etapa ya lo ampliamos a 40 kilowatts. En esta fotografía ya reciente podemos ver en horas punta, ahí ven la nave para despegar en el aeródromo. Ahí vemos nosotros los 40 kilowatts instalados al costado y ya el grupo electrógeno está apagado. Se puso en servicio en septiembre, hace 6 meses. Aquí podemos ver como resultados que la tecnología que escogimos de paneles solares con baterías de litio de última generación ha resultado adecuada para las necesidades energéticas del aeródromo, ha mejorado la seguridad y la satisfacción del usuario. Podemos ver el arco detector de metales, que ahora está encendido con luz verde ahí arriba. Ahora funciona por seguridad de los pasajeros y del aeródromo. El operador, ya contento porque tiene más equipos, implementó una segunda radio, un sistema de grabación, comunicación permanente con el piloto, aire acondicionado, ventilación, laptops. Entonces es un hombre que le cambió la vida. Tenemos pantallas informativas para el público, hay que pasar varias horas. Se pudo ver el mundial en el aeródromo cuando la gente esperaba los vuelos, porque esto entró en septiembre y el mundial se vio en noviembre. Ventilación, más congeladoras, se mejoró la cadena de frío. El vigilante, como usted ve, tiene luz eléctrica en su cabina, ventilación y puede cargar su celular. El hombre está también contento. Otro resultado es de que el proyecto resultó innovador para Poderosa. Se mejoraron los procesos de manera automática, con rápida implementación, bajo costo, y se creó además un nuevo estándar que se viene replicando en otros servicios. Por ejemplo, vemos un carrito eléctrico ahora, cargado con los paneles solares, un cochecito que se utiliza en el golf. Estamos instalando paneles en campamentos con baterías. Hubo un corte de energía eléctrica hace algunos meses, y este campamento fue el único en la unidad que sí siguió operando, porque tenía baterías y energía solar, ¿no? Entonces, y aquí se ve que ya estamos replicando esto en otras realidades. Y como tercer resultado, el sistema híbrido, viene funcionando 100% con energía renovable, y además con baterías de litio. Se ha logrado las 0 emisiones de gases de efecto invernadero, porque el grupo electrógeno ya no funciona. Y por supuesto, protegiendo el medio ambiente, ¿no? Se evita emitir 34 toneladas de CO2 a la atmósfera. Y dentro del análisis financiero nosotros podemos ver que a partir del próximo año, actualmente estamos con una demanda de 21.000 kilovatios hora año. Vamos a llegar a 44 porque nos falta un año para implementar todavía las cargas que van creciendo. Si tuviéramos que abastecer todas esas cargas al año, íbamos a necesitar quemar 3.800 galones por año. En 5 años íbamos a $5 el galón,
son $19.000 por año en petróleo. En 5 años son $95.000 y el proyecto costó 93. O sea, un poco menos de 5 años recuperamos la inversión. Y nos ha dado un payback de 5 años, un BAN de $32.000 y una tasa interna de retorno de 19%. Volvimos a hacer la encuesta de satisfacción al usuario y esta vez el usuario operador del aeródromo, el concesionario, nuestro amigo Mauricio de Soma, están pues muy satisfechos. El cliente de vigilante y pasajero de aeronaves están entre satisfechos y muy satisfechos. Entonces ya esto nos da un indicador de que el aeródromo está funcionando de la manera como esperábamos, ¿no? Bien, como conclusiones, entonces, en seguridad y salud, dentro de los objetivos que nos propusimos, se mejoró el sistema de comunicaciones con un sistema más confiable, innovador y de última tecnología. Se mejoró la iluminación en horas de la noche para seguridad de la instalación. Fue solamente una parte de lo que mejoró la iluminación. Esto fue más allá de la iluminación. Se utilizó el arco detector de metales para seguridad y embarque de los pasajeros. Se mejoró el sistema de transporte. Antes era manual, cada quien llevaba su equipaje y lo tenían que poner en el avión, ¿no? Y a veces malas posturas, pesos, no era adecuado. Ahora un carrito eléctrico lo lleva y automáticamente ya se coloca dentro del avión. Y además la tecnología ha demostrado de que se puede suministrar potencia y energía de manera segura y automática para una carga variable como es la de un aeródromo. En temas ambientales y temas económicos se logró las 0 emisiones de gases de efecto invernadero, que era lo que queríamos lograr. Se equivale a que se hubieran sembrado 2.885 árboles, ¿no?, al reducir esas 34 toneladas, y eso equivale a haber reducido 0 emisiones de 21 peruanos, ya que la huella de carbono de cada peruano, según el MINAN, es de 1.64 toneladas de CO2 per cápita. Además, se redujo a 0 el uso de papel, que era lo que se pensó, con la instalación de secadores eléctricos en los baños, y se redujo la contaminación acústica de 80 decibeles del grupo, que permanentemente estaba molestando. Y la inversión se recupera en 5 años y con el menor a 0 uso del petróleo. En el tema social mejoramos el confort de los pasajeros, del personal operativo de seguridad. Hay mayor productividad, información en tiempo real y mayor satisfacción del usuario, que se ha incrementado los vuelos de 9 a 21 por semana. Prácticamente todos los días de la semana hay vuelos ahora. Y se mejoró la cadena de frío para conservación de alimentos, bebidas y facilidades. Pero para mí la principal conclusión es que Poderosa Chagual se convierte en el primer aeródromo o aeropuerto carbono neutral del Perú. Y la minería peruana siempre liderando en innovación y tecnología, ¿no? Muchas gracias. Sí, ciclo de vida de las baterías de carga y descarga, 6.000 ciclos de vida significa 16 años de vida produciéndose un ciclo cada día. ¿Y las baterías tienen que descargarse totalmente? ¿Cuál es la recomendación? Muy buena pregunta. Las baterías de litio, a diferencia de las baterías de plomo, la batería de litio pueden descargar a 0 y volverse a cargar 100% sin alterar su periodo de vida. En cambio, las baterías de plomo, como ustedes saben, se descarga solamente hasta el 50%, porque si uno la descarga más del 50%, pierde vida. Entonces, las baterías de plomo en la práctica duran 5 o 6 años. Y las de un auto es mucho menor. La batería de litio tiene un componente que se llama el BMS, que es Battery Management System, que es un sistema de gestión de la batería, que básicamente viene a ser una tarjeta electrónica, de electrónica de potencia. ¿Qué hace este BMS? Controla los parámetros de operación de las baterías. ¿Qué cosas son? Tensión, corriente, temperatura. Y ante cualquier desviación de los parámetros, ¿esto qué hace? Se inhibe la batería. En otras palabras, la desconecta. Entonces, las noticias que han ocurrido hace algunos años era porque no contaban con este BMS o no lo habían conectado. Entonces, esto ya ha sido superado y este sistema está trabajando con ese sistema de protección. Por eso lo mencioné en la ficha técnica, que tiene un alto sistema de seguridad, ¿no? Es una excelente pregunta, pero la tecnología hoy en día provee baterías de litio muy seguras y se está extendiendo su uso bastante, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. No, estas son placas de litio. Estas son placas de litio, a diferencia de las tradicionales antiguas. Estas son simplemente unas capas que están de alguna manera almacenadas y tienen un 20% del espacio con la tarjeta del BMS que las controla. Entonces son como pequeñas celdas de energía, donde cada una es controlada por este sistema inteligente, el BMS. Es una tecnología diferente. Ya la tradicional tecnología de baterías antigua ya evolucionó totalmente, ¿no? Entonces esa es la respuesta. Siempre hay la posibilidad de estarlos monitoreando en el tiempo y posiblemente a la mitad del tiempo, al año 12 o al año 10, ver los que sean necesario cambiar. Pero los paneles están durando 25 años. Las baterías,
como mínimo se garantizan 15 a 16 años. Los inversores, antes se hablaba de cambiar el inversor al séptimo, octavo año. Hoy en día los inversores están durando igual que las baterías, 16 años. Es decir, ha habido una evolución muy buena de la tecnología, que precisamente es la que hemos escogido en este proyecto, ¿no?